Aló, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente de Boquerón. Un gusto tenerlos nuevamente acá. Es informarles, repetirles de que, como siempre, Boquerón es una iniciativa compuesta por jóvenes autoconvocados en tratar de discutir los temas que consideramos importantes para el país, importantes en materia política, en materia electoral, en materia económica. Y para ello estamos acá, por eso construimos este espacio. El día de hoy estamos con el compañero Rodi. Compañero Rodi, bienvenido. Muchas gracias, compañero Tupac. Es un gusto a través de este medio conversar y reflexionar algunas ideas que son muy importantes y también interactuar y compartir con todos los hermanos que nos ven desde diferentes lugares. Hemos invitado al compañero Rodi también para que te puedas presentar un poco ante la audiencia de Boquerón. Compañero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué realizas? ¿Qué has venido caminando en este tiempo? Previo un saludo a todos nuestros hermanos, principalmente del altiplano boliviano, de las 20 provincias de nuestro departamento de La Paz. Mi nombre es Rudy Condori Poma. Estuvimos hace un tiempo atrás desempeñando el cargo de Ejecutivo Provincial de la provincia de los Huasillos, de los Ponchos Rojos. Y hoy pues seguimos con estas actividades de reuniones, de reflexión, de debate con nuestros hermanos, no solamente de la provincia de Huasillo, sino también de diferentes provincias, para ver cómo podemos encaminarnos como dirigentes, qué tipo de organizaciones tenemos que optar en este tiempo de crisis social, económica, política e institucional principalmente que azota a nuestro país, ¿no? Entonces venimos reflexionando en torno de esas inquietudes. Justamente por eso, compañero Rudy nos acompaña el día de hoy en Boquerón, para poder hablar un poco en profundidad de qué viene pasando con el movimiento aymara, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena del Departamento de La Paz, con ese valeroso pueblo que viene construyendo, que venimos construyendo desde el año 2000. Ahí justamente voy a ir arrancando, digamos, con un poco la entrevista al compañero del día de hoy. El año 2000, para los hermanos y hermanas más jóvenes, comienza un ciclo de levantamientos campesinos, campesinos al inicio, luego que van a pasar a ser urbanos en el departamento de La Paz, a la cabeza del compañero Felipe Quispe, que es nombrado justamente en este tipo de levantamientos como el Malco. Entonces el Malco va a liderar los levantamientos campesinos, los bloqueos generales, los cercos a la ciudad de La Paz de los años 2000, 2001, 2002 hasta el 2003, donde se da la guerra del gas, donde se da la masacre justamente en Achacachi y en Guarizata, se dan los enfrentamientos entre los compañeros Poncho Rojos justamente y el ejército en el marco de la represión iniciada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. De ahí nace la organización Ponchos Rojos, de ahí nace esta pulsión aymara que va a irradiar al país y va a ser una de las principales constructoras del proceso de cambio y del Estado plurinacional en la actualidad. Sin embargo, han pasado también muchos años desde entonces y encontramos en un reciente acontecimiento la reactivación de estos ponchos rojos, de estos hermanos del movimiento aymara, del movimiento campesino en el departamento de La Paz, el año 2019 y 2020. Sobre todo el 2020, donde reaparece Felipe Quispe para comandar los bloqueos de caminos de agosto, demandando elecciones, ¿no? Justamente al respecto, hermano Rudy, quiero preguntarte cómo fue este momento, cómo se organizó la gente, qué era lo que se demandaba, qué era lo que se buscaba combatir, cómo fue este reencuentro con el compañero Felipe Quispe, el Malco, cómo lo has vivido vos el 2020, los bloqueos del 2020. Desde una perspectiva general, podemos decir que fue una necesidad histórica, ¿no? Volverlo a traer como dirigente, comandante de los bloqueos a Felipe Quispe. Porque quiera o no, lo que hemos visto en todo este tiempo, ha habido una especie de relajamiento, si se permite el término, de Uh -huh, tranquilidad por la estabilidad económica y política que había existido en nuestro país. uh -huh. Entonces, de repente en las dirigencias ya no se estaba tomando en cuenta ni en la práctica el aspecto, por ejemplo, de la formación de la conciencia de clase, ¿no? Es decir, la formación política, la formación política en el sentido estricto ya no existía mucho, ¿no? Más que todo las dirigencias habían estado empezando a aprender ya las viejas mañas que los políticos de derecha en algún momento habían enseñado en nuestro país, ¿no? Es decir, cómo llegamos al poder no importa por cualquier medio, por cualquier vía, la idea es estar ocupando un cargo jerárquico importante en el Estado. Entonces, con ese tipo de dirigentes, cuando Yanine Áñez entra al gobierno, empieza a militarizar el país, ¿no es cierto? Criminaliza la protesta social. Entonces lo que se requería era dirigentes probados en esas batallas, en esas largas luchas históricas a las que había encabezado Felipe Quispe Uh -huh. anteriormente.
Entonces, la ausencia y la carencia de ese tipo de liderazgos se sentía bastante. Entonces, fue la misma gente, ya Felipe Quispe con mucha avanzada edad, los traemos a la lucha sindical y le pedimos que nos oriente de forma generalizada, ¿no? Entonces, eso fue una salida importante en ese momento porque no había a quién más acudir. Ujú. Entonces teníamos a un líder experimentado, con mucha conciencia social, sin interés político, ¿no? Felipe, más allá, digamos, como candidato, luego se presentó para la gobernación. Sin embargo, su lucha fue genuina, ¿no? Y la gente lo percibía de esa forma, ¿no? Nosotros no ensalzamos a Felipe Quispe como si fuera un ser perfecto. Felipe Quispe fue un ser humano, seguramente con muchos errores, pero lo que más valorizamos nosotros fue esa conciencia social histórica que nos dejó, ¿no? A las futuras generaciones posteriormente, ¿no? ¿Y cuál Entonces, es esa conciencia? ¿Qué era lo que compartía Felipe con los jóvenes? ¿Qué era lo que les comentaba? Lo que él les decía para motivarlos a combatir, a salir, a organizarse. en las provincias y en el campo, por una cuestión de la educación colonial, había un temor muy natural, vamos a decir, entre comillas, que se inculpaba a la gente de que el blanco es superior en todo sentido. Hoy mismo nosotros no tenemos mucho temor de hablar del racismo y la discriminación porque datos estadísticos nos dicen que el color de piel de la gente pobre, de la gente más pobre en el país, sigue siendo un color cobrizo, sigue Ujú, siendo un color, bueno, un color moreno, ¿no es ujú, cierto? Un ujú, color oscuro. Entonces, Felipe Quispe de alguna forma había identificado, ¿no? De que los blancos nos educan, nos hacen creer que los que vivimos del campo, los que vivimos en la agricultura, en la ganadería, somos inferiores, ¿no? Entonces, ujú, Felipe Quispe cuando hablaba en sus talleres, en donde ujú, nosotros asistíamos, en sus diferentes charlas donde él daba, no solamente en los ampliados, en los espacios, digamos, sociales, sindicales, sino también en las universidades, ¿no? Principalmente lo veíamos ujú. aquí en la Universidad del Alto, en donde él era también docente, ¿no? Entonces, Sí. él decía, si queremos ser grandes dirigentes, primero tenemos que dejar ese temor al blanco, es decir, empezar a tratar de tú a tú, ¿no? Eso fue Ujú. un aliciente, un elemento muy importante porque es a través de eso que nosotros los dirigentes empezamos a entender de que también tenemos capacidades, tenemos posibilidades de dirigir al igual que otro ser humano en cualquier organización sindical y por qué no del Estado, ¿no? Entonces, esa era la fortaleza más grande que Felipe Quispe inculcaba. Primero que todos somos iguales y si queremos romper con la colonialidad, es decir, con estos espacios de exclusión social en los que nos hemos encontrado mucho tiempo, era posible, pero generando una conciencia social de que podemos, de que somos capaces, ¿no? Porque Felipe también, por la trayectoria histórica que tiene con las luchas guerrilleras, entonces él ya estaba en ese nivel de poder organizar incluso hasta en nomenclatura militar, ¿no? Para Ujú, organizarnos, los diferentes ujú, planes, el plan Chiquitite. Entonces, él hablaba de cómo podemos combatir inclusive, ¿no? Cómo ujú, podemos organizarnos. ujú, Entonces, de acuerdo a nuestras posibilidades también, ¿no? Porque nosotros ujú, no contamos con financiamiento económico, ujú. no tenemos las posibilidades que, bueno, los políticos han tenido y hoy en Claro. día en la actualidad también tienen, ¿no? Entonces, desde la carencia, desde la ausencia económica, Felipe nos decía, primero tenemos que reconocernos como somos, engrandecer nuestra cultura y a partir de eso generar una conciencia de clase, ¿no? Que era fundamental en ese entonces. Me parece central esto que comentas, hermano Rodi, porque justamente fue la diferencia entre lo que pasó el 2020, ¿no? El 2020, recordémonos, Camacho decía que había cerrado con los militares para dar el Uh -huh, golpe, que él ya tenía todo cuadrado, y era el poder del dinero, ¿no? El uh -huh, poder de la élite, el poder de esa oligarquía, digamos, que volvía a imponerse sobre el pueblo boliviano. Y el 2020, la fuerza más bien es de la gente. Y esa fuerza es la que bloquea, la que moviliza las marchas en la ciudad del Alto, los bloqueos de caminos en las carreteras, pero también en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, cómo se va irradiando a todo el país, bloquea Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Santa Cruz, y ahí el poder militar se repliega, se ve asustado, se sabe, se sabe derrotado y uh -huh, abandona justamente a Yanine Áñez, y es eso lo que permite construir la democracia, ¿no? Lo que permite también la victoria en este caso, como decía Felipe, voto salvaje por el salvaje, ¿no? uh Felipe -huh, era muy reacio, siempre fue muy reacio a la candidatura de Luis Arce, lo veía como un lobo disfrazado de oveja, pero entendía también al mismo tiempo de que no podía seguir gobernando el Áñez, ¿no? Que uh tenía -huh. que gobernar a alguien más y bueno, ya que íbamos a ir a elecciones, bueno, hay que votarle al más esta vez, ¿no? Y se conquista la victoria, compañero, ¿no? Entonces, ahí me permito pasar un segundo tema, ¿no? Que es el tema de ¿qué pasa
con estos jóvenes que hablaban con Felipe, con esos jóvenes que se fueron forjando en los bloqueos, en los diálogos con él, en las protestas, en las movilizaciones, ¿qué va pasando con el movimiento campesino aymara después de que entra Lucho Arce? Ese periodo 2020-2025, ¿qué ha ido pasando? ¿Qué has ido viendo vos? Lo que ocurre principalmente es que una vez que Lucho entra al gobierno, que muchos le hacen creer que fue porque la gente quería votar por Lucho. Bueno, yo pienso que son muchos factores y así lo consideramos en la población. Había si se me permite el término, si no es muy grosero, había un empute generalizado, ¿no? contra el gobierno de Áñez. Totalmente. Entonces, cualquiera que hubiera ido como candidato del MAS, fuera Lucho o fuera otro, yo pienso que la votación iba a ser por el MAS, ¿no? Porque en ese momento era el único partido político que representaba las aspiraciones, es decir, que la genuinidad de la clase campesina, popular, obrera, ¿no es cierto? Entonces, como que era la única opción que teníamos. Y Felipe había comprendido eso muy bien, porque no se trataba de personas, sino se trataba de qué partido puede encarnar políticamente nuestras necesidades, nuestros intereses, ¿no? Entonces, como que hoy en día también se pinta un poquito ese panorama, otra vez intenta repetirse, pero lo que pasa principalmente con la juventud es que muchas de las juventudes no habíamos vivido estos procesos históricos de lucha, ¿no? Los que estamos atravesando mi generación, por ejemplo. Entonces fueron esas épocas en donde empezamos a involucrarnos en las organizaciones sindicales de cargos muy pequeños, porque así se inicia en las comunidades. Entonces vamos escalando y vamos viendo en carne propia de cuáles son las carencias, no solamente en términos económicos que un dirigente tiene que atravesar, sino que en términos de formación política, en términos de conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese mismo proceso de lucha social ha develado, o sea, lo volvemos a traer a Felipe otra vez para que encabece esta lucha contra Yanine y para que se establezca una fecha específica de votación, de elecciones. Entonces, lo que ocurre es que la dirigencia había caído en la cooptación prebendal, ¿no? Entonces, como se han acostumbrado a llegar a cargos importantes a través de maniobras, a través de prebendas, de favores políticos, entonces al momento de encabezar una crisis, una organización, no estaban al nivel que la Claro. población exigía. Entonces, necesariamente muchos jóvenes tuvimos que involucrarnos, entramos, ¿no? Sin conocimiento profundo, pero en el camino nos vamos formando y vamos viendo estas necesidades, no solamente en renovar dirigentes, sino en renovar dirigentes que de alguna forma tengan ese compromiso social de transformar el país. Porque vemos muchos dirigentes muy buenos en sus discursos, en su formación, pero que no aspiran, digamos, a transformar la sociedad en su conjunto. Aspiran, sino como ahora más adelante seguramente vamos a ver, de en qué número de listas van a estar y en qué candidaturas van a estar, ¿no? Entonces, o sea, eso ha sido un gran mal que nos ha perjudicado y que eso también nos ha mostrado la gestión 2019, ¿no? Recordamos a algunos otros líderes, muy pocos, ¿no? Entonces que de alguna forma tenían esa formación y que nos estaban orientando en el camino de la conciencia de cómo mantenemos las conquistas sociales, porque esto de las conquistas sociales, de los bonos, etcétera, etcétera, de mayor renta, por ejemplo, de los hidrocarburos, viene como una necesidad, como un pedido de la población civil, ¿no? Claro. Viene desde las calles. Nosotros en algún momento analizábamos con algunos compañeros, decimos, no vienen de la academia. La formación del Estado plurinacional principalmente viene como un pedido de las calles, de las Claro, luchas, de los totalmente. sindicatos, de las organizaciones. La academia, por su carácter conservadora, ayudó muy, muy poco, ¿no? Siempre fue muy reacio, quiso volver a la república, no entendió ese carácter de transformación, de darle identidad, de darle esa autoestima al vilipendiado, al oprimido. Entonces, lo que vemos ahora, ¿no? A diferencia del 2019 ya no los quitaron, ¿no? Claro. Por un año estuvimos como hasta criminalizados, ¿no? Pues hasta los militares querían darles el poder de poder matar a los bloqueadores y no tener responsabilidades penales, ¿no? Entonces, imagínense lo que pasó en un año. Ahora estamos en puertas de que ese proceso pueda replicarse en Dios quiera que no, entre 10, 20, 30 años, no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, esas cosas hemos aprendido en 2019 y 20, ¿no? Potente. Me parece muy acertado lo que dices, compañero. Y entrando, porque también siento que van cambiando las necesidades, ¿no? Cuando comienza el proceso de cambio, se buscaba, digamos, esto que decía Felipe, ¿no? Construir una noción de tú a tú, entre iguales, construir lo que después se llamó, ¿no? El Estado plurinacional. En su momento Felipe lo plantea como el autogobierno indígena. Y ahora que también llega este momento de crisis, crisis económica, crisis social, crisis política, nacen nuevas necesidades en nuestra gente, ¿no?
¿qué sientes tú que son esas necesidades? ¿Qué es lo que le preocupa a los compañeros, compañeras de nuestras comunidades, Provincia Mazullos, del Departamento de La Paz? ¿Qué es lo que está preocupando a nuestra gente hoy en día? Yo pienso que hay dos perspectivas muy importantes e Ujú, interesantes que se pueden ver a partir de estos hechos, de estas realidades. ujú, Primero que hay una generación que ha vivido en carne propia, en estas generaciones ya de los abuelitos ujú, principalmente, saben lo que significa un gobierno de derecha, ¿no? Ellos saben lo que es una persecución política real, ellos saben lo que es estar en prisión, ellos saben lo que es vivir en un estado de toque de queda, por ejemplo, ¿no? ujú, Militarizado, de andar con su testamento bajo el brazo porque ujú, ellos lo vivieron. Entonces ellos ahorita están en incertidumbre, decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar si gana la derecha? Más que alegría, se refleja mucha preocupación en el campo, porque esa nostalgia de ellos, bueno, del recuerdo de cómo eran aquellos tiempos, está a muy poco tiempo de hacerse realidad otra vez, ¿no? ujú, Y hay otra generación de juventudes, y eso no hay que negarlo también, si queremos ser sinceros y honestos con nuestra población, de que solamente ha visto la vida, la corta vida en la que ellos vienen todavía jóvenes de 25, de 20, 25 años, tienen conciencia a partir del gobierno del MAS, pero con toda esta propaganda política y los errores que también hay que ujú, reconocer lo que tuvo el MAS y que lo sigue cometiendo a ujú, diario, entonces están diciendo es mejor que vuelva a la derecha, porque si el gobierno que pretende ser de izquierda, porque así lo identifican ujú, ellos, si es corrupto, si son ladrones, si meten nomás la mano en el ujú, bolsillo o para su bolsillo, entonces, que entre uno de la derecha y va a ser lo mismo nomás, por lo menos la derecha no te va a mentir, ¿no? La derecha no te va a decir, no te voy a robar. Entonces ujú, esas son dos visiones que tristemente van a tener que aclararse de aquí en la elección, ¿no? Y a mí me preocupa mucho y principalmente esto se debate en las provincias es si retorna a la derecha, entonces vamos a tener que vivir procesos de mucha injusticia social. Incluso alguno que otro político hasta está haciendo su campaña en inglés, ¿no? Ustedes han sí, visto, hagamos el Estado sexy. Cuando hablan del Estado sexy, aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, etcétera, no somos de ese Estado sexy, ¿no? Nosotros como campesinos indígenas nunca estuvimos tomados en cuenta en el Estado republicano. O sea, en algún momento, eso recuerda, bueno, la historia, hasta era prohibido el ingreso a las plazas principales, no solamente de la ciudad de La Paz, hasta en el campo, ¿no? Hasta de donde vivo yo, en Santiago de Huata, en algún momento, hablo antes del 52, ¿no? Hay memorias históricas. Imagínense esa segregación social. Entonces, cuando hablamos, estos políticos que están en la derecha y tienen de alguna forma intención de votación, están empezando a hablar de la república. O sea, como si eso hubiera sido una etapa interesante para nuestro país. Fue interesante para ellos, no para la mayoría de la población. Por eso al rato decía, no vas a ver blancos pobres, ¿no? No vas a ver blancos que tengan deudas con el Estado. Los que viven con deudas con el Estado, los que viven al día, los que son del comercio informal, que son el más del 80% de nuestro país, tienen nuestro color de piel, es decir, es gente migrante, es gente campesina, ¿no? Que trabaja a diario. Entonces, seguramente vamos a ser esa mayoría que vamos a estar otra vez sufriendo esa vuelta a la República, lo cual es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, muchos jóvenes, sin darse cuenta, están apostando a que esa realidad venga una vez más, ¿no? ujú. Muy bien, me parece importante esto último que mencionabas, compañero Rudy, porque vamos viendo una realidad complicada. Algunos compañeros dirigentes que durante el periodo del MAS y poco a poco también en la actualidad sigue pasando, han terminado cooptados, digamos, ¿no? En esta búsqueda de ser dirigente solo para poder ser autoridad, ser dirigente solo para poder tener algún cargo o función en el Estado o alguna candidatura, y que más bien, y al mismo tiempo una base muy preocupada por lo que pasó el 2019 con Yanine Áñez, con la represión militar, con la persecución política, la proscripción de la protesta social, y que ahora sigue viendo eso con mucho temor porque dice, pucha, si entra un gobierno de derecha, si entra un gobierno eh, republicano, digamos, que busca reinstaurar la república, etcétera, van a volver toda esta persecución política, ¿no? Entonces, una base pensando una cosa, algunos dirigentes pensando otra cosa, también no vamos a meter todos en el mismo saco, hay dirigentes comprometidos con las causas de sus bases, que escuchan a sus compañeros de base, que buscan defender esas banderas. Eh, entonces mi pregunta es, para ir cerrando, compañero Rudy, es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en esta situación? ¿Qué hacemos en esta situación? Nos preocupa, pero sin embargo, no todo está perdido.
Ujú. Siempre puede haber un horizonte, una esperanza, una forma de entender nuestra realidad y encaminarnos en el camino correcto. Yo pienso que pasa por identificar quiénes son los enemigos, ¿no? Los enemigos de clase, los enemigos del pueblo, los enemigos de siempre, y cuáles fueron sus propuestas en aquel entonces. Incluso algunos ya fueron gobierno. Muchos de los políticos candidatos actuales ya fueron gobierno, ya sea en la presidencia o en cargos jerárquicos importantes en el Estado. Es decir, y estamos viendo, por ejemplo, cómo todo el mundo habla de los préstamos internacionales, ¿no? De ir con genuflexión a la FMI. El otro día se llevó, por ejemplo, una agenda interesante con relación de cómo se va a realizar el manejo económico con el agro cruceño, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos de estas cosas resaltamos, no estamos en contra de Santa Cruz, es más, nosotros tenemos muchos familiares, muchos hermanos que por migración se fueron a Santa Cruz. Estamos hablando de quienes detentan el poder económico en Santa Cruz, que es muy distinto, ¿no? Que es la antipatria, ¿no? En algún momento intelectuales lo señalaron como la antipatria, porque un ejemplo muy sencillo, muy básico. Ellos dicen, nosotros garantizamos la soberanía alimentaria de nuestro país. Supongamos que eso es cierto. ¿Por qué no hay aceite en Bolivia? Es no necesitas ser universitario, un inteligente para darte cuenta que si ellos garantizan la soberanía alimentaria, ¿por qué falta aceite? ¿Por qué falta el arroz? ¿Por qué escasean los productos? Y eso que con toda la subvención del Estado, con todas las ventajas, los privilegios que el Estado les otorga con relación a los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la venta de combustible con esto a bajos precios, Sí, se sí, me sí, fue el sí. nombre, con subvención, por ejemplo, Exacto. ¿no? Ujú. Entonces, imagínense, esa es la gran triste realidad y los candidatos de la derecha están diciendo que les van a rebajar los impuestos, Ujú. van a pagar menos, van a producir más y van a poder vender con mayor facilidad al exterior. ¿Eso qué nos está adelantando? Nos está diciendo que en Bolivia, aparte de la crisis que ya estamos viviendo, de repente la crisis se va, si es que se cumplen lo que están prometiendo, se va a agrandar mucho más y los precios van a dispararse terriblemente. ¿Y quiénes van a pagar nuevamente? Tristemente que señala, nosotros los que venimos pues de las comunidades de las Claro. provincias, ¿no? Entonces la crisis vamos a tener que nomás cargárnoslo como siempre nos lo hemos cargado, ¿no? En diferentes gobiernos de la derecha. Entonces, esa es la gran preocupación y por tanto me parece que el análisis pasa, ¿quién, bueno, ya esto en términos más electorales, porque ya no nos da el tiempo como para hacer un análisis de largo plazo, porque las elecciones vienen este 17 de agosto, entonces identificar quién de alguna forma representa ese interés político de las Ujú. clases, bueno, con sus errores puede ser, ¿no? Con Claro. sus vicios, entonces, pero de alguna forma va a estar más cerca del ámbito popular que, que de las grandes corporaciones, digamos, económicas que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que hay mucha equivocación, ¿no? Hasta hemos visto en el trópico, por ejemplo, como hermanos de Ujú. la misma Claro. clase, de la misma clase social, organización, están identificando muy mal al enemigo, pienso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, al candidato Andrónico Rodríguez, ¿no? Pese que, bueno, puede tener errores, Ujú. decimos una vez más, pero no vamos a votar por Manfred o por Tuto, ¿no? O sea, Ujú. esa es una gran equivocación sería. Entonces, y hablar de unidad principalmente. Estamos en una época en donde se están renovando dirigencias nacionales, por ejemplo, la CSUCB en el mes de agosto ya termina su mandato. Entonces, empezar a plantear cuadros nuevos, cuadros con experiencia política, con Ujú. convicción de clase y buscar la unidad, ¿no? Trabajar en torno a la unidad, porque si no tenemos unidad, si somos minoría, vamos a caer otra vez en los fraccionamientos en Ujú. los que se encuentran nuestras organizaciones sociales y por más razones que tengamos, por más racional y lógico que sea nuestro análisis, o sea, no, la gente no nos va a dar pues apoyo necesario y por tanto Ujú. se necesita construir esa unidad, ¿no? En torno Ujú. a nuevas dirigencias. Totalmente, compañero. Me quedo con esta última reflexión que es importantísima. Convocar a la unidad, convocar al nacimiento, al recambio de esos dirigentes que han sido paridos en las luchas del 19 y del 20, que esos compañeros que han combatido y que han resistido al golpe de Estado, al gobierno dictatorial de Yanine Áñez, sean quienes vayan asumiendo la tarea de conducir nuestras organizaciones sociales, de conducir nuestro proceso de cambio, de conducir este nuevo horizonte que necesitamos tejerlo entre todos, tejerlos entre todas, entre campo, ciudad, compañeros aymaras, compañeros quechuas, compañeros del oriente boliviano, migrantes, no migrantes. Necesitamos retejer ese país, ¿no? Y de cara a estas elecciones, ver qué fuerza político-electoral es la que representa
más o menos con sus errores, con sus cosas que habrá que mejorar, pero apoyar esa fuerza para impedir que retorne lo que fue el gobierno de Áñez, para impedir que retorne esa derecha que sembró hambre, que sembró desesperanza. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, Rudy, en Boquerón, y ya nos vamos a estar viendo en la próxima. Tu despido, compañero. Muchas gracias, compañero Tupac. Es un gusto siempre aprovechar estos espacios y decirle a nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares de que hay que empezar a pensar en clave más de formación ideológica de largo aliento, ¿no? Es decir, estamos muy enfocados en las provincias de si mi candidato ha entrado a la lista o no ha entrado a la lista. Al entrar un candidato en la lista no va a cambiar la realidad de nuestro país. Nosotros queremos cambiar la realidad desde el campo, desde los centros urbanos, para la gente humilde que hoy en día no le alcanza la platita, ¿no? Que vive a diario. Entonces, solamente va a ser a través de una toma de conciencia de clase, de una conciencia social, con dirigentes comprometidos, con dirigentes que no estén velando el interés de si va a entrar en la lista política o no va a entrar en la lista. Entonces, me parece que esa es la tarea fundamental que tenemos en estos momentos y pensar a largo plazo, de cómo defender estas conquistas sociales que no son el beneficio que nos dieron algún partido en algún momento, no fueron las conquistas sociales que el MAS en algún momento intentó canalizar y capitalizar a partir de eso, ¿no? Pero estamos en una etapa histórica en donde estas conquistas sociales están en peligro real, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver si somos capaces de defender, de retener, o de hecho lo vamos a rifar en palabras muy sencillas, ¿no? Entonces, esa es la gran responsabilidad. Un abrazo a todos y muchas gracias por la Muchísimas ocasión. gracias. Nos estamos viendo en el próximo video.